Listo, ya está. Entonces, bueno, como es el último curso de la semana, ya saben que es filosofía, ¿no? Vamos a llevar a filosofía conmigo. Entonces, mi nombre es Luis y vamos a tener clase todos los sábados en esta hora, ¿no? Antes de continuar, voy a proyectar el PowerPoint. ¿Mm? Listo. ¿Me confirman si pueden ver el PPT? ¿Por el audio o por el chat? Sí, profe, sí se puede ver. Ya, chévere, gracias. Ya, chévere. No, la mayoría manda mensajes privados, ¿no? Lo que son directos. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Siempre recordándoles, bueno, voy a asumir que todos son nuevos, ¿no? Voy a asumir que todos son nuevos. Entonces, les diré pues lo siguiente, de que todo el material, como las diapositivas que estamos usando en el curso, y el libro del curso, donde al final aparecen preguntas para resolver en su casa, todo eso está en el aula virtual, ¿no? Supongo que ya tienen acceso todos al aula virtual, entonces pueden entrar y ahí descargar el PPT, descargar el libro, resolver las preguntas del libro, etcétera, etcétera. Entonces no hay problema con eso, ¿ok? Si es que no tienen acceso al aula virtual, bueno, tienen que comunicarse con los administrativos, ¿no? Con la secretaria, y de ahí tener acceso, ¿no? Sí, está ahí ya colgado el material ya. Entonces, es cuestión de que se den un tiempo para poder revisar, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, estoy asumiendo que todos son nuevos, ¿no? Que no hay cicleros, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el curso. El curso, como quizás sepan algunos, es un curso bastante histórico. Vamos a comenzar esta primera semana hablando sobre qué es la filosofía, ¿no? Las definiciones de filosofía, la actitud filosófica y las disciplinas filosóficas. Es lo clásico que vamos a ver ahora. Y de a partir de la próxima semana vamos a hacerlo histórico, ¿no? Filosofía antigua, moderna y contemporánea, ¿no? Vamos a ver el desarrollo histórico de la filosofía, ¿no? Y al final vamos a ver las disciplinas filosóficas, ¿no? Desde axiología, ética, hasta epistemología y lógica, ¿no? Que son las últimas semanas. Bueno, de ahí viene todavía el repaso y todo eso, ¿no? Espero que por lo menos nos podamos quedar hasta el final con ustedes en este curso, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar hoy día hablando sobre qué es la filosofía y voy a comenzar a continuar con el material. Ahí está, miren. Esos son los temas que vamos a tratar hoy día sobre el origen de la filosofía, la etimología de la palabra filosofía, las características de la actitud filosófica y por último las disciplinas filosóficas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, miren, para hablar de la etimología de la palabra filosofía, tenemos que hablar necesariamente sobre su origen, ¿no? Cómo se originó la filosofía. Miren, quizás los que hayan estado, por ejemplo, en la Academia César Vallejo, ya saben, ¿no? Que si les preguntan, por ejemplo, la filosofía como origen
en qué civilizaciones en la antigüedad apareció, es decir, en qué culturas en la antigüedad apareció por primera vez la filosofía, pues todo el mundo sabe, es lo más conocido, es lo más común, hasta podemos decir que es lo más famoso, que la filosofía apareció por primera vez en la Grecia antigua, ¿no? Sin embargo, podemos decir tranquilamente que en otras civilizaciones, en otras culturas en la antigüedad, también apareció la filosofía por primera vez. Ojo, no me vayas a decir, por ejemplo, ahí, como me dijeron en el salón de ayer, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Los aztecas, Chavín, esas cosas, ¿no? Tampoco es en Babilonia y en Egipto, ¿no? Aunque nosotros sabemos, incluso ustedes lo deben saber por sus cursos de aritmética, por ejemplo, que la matemática aparece pues en Babilonia y en Egipto, ¿no? Y luego es llevada al mundo griego, ¿no? Entonces, si les pregunto en qué civilizaciones apareció la filosofía por primera vez, tranquilamente me pueden decir no solamente la Grecia antigua, que es la más famosa, la más conocida, sino también en la India y en la China, ¿no? En esas dos civilizaciones en la antigüedad apareció por primera vez la filosofía, en la India y en la China. Pero hay diferencias para distinguir cómo fue, digamos así, la filosofía en Occidente y la filosofía en Oriente. Tranquilamente podemos decir que la filosofía en Occidente es la filosofía griega, ¿no? Es la filosofía, como diríamos nosotros, occidental. En cambio, lo que sería la filosofía oriental está compuesta o está conformada por la China y la India. Esa sería una primera distinción, ¿no? Lo que llamaríamos filosofía occidental y filosofía oriental. Y la segunda diferencia está en lo siguiente, en que la filosofía en la China y en la India estuvo muy vinculada, muy relacionada a la religión, muy unida a la religión. En cambio, en la Grecia antigua, en lo que sería la filosofía occidental, más bien la filosofía estuvo unida, mejor dicho, estuvo totalmente desvinculada, totalmente separada de lo que es la religión. En la Grecia antigua, la filosofía y la religión coexistían de manera paralela, ¿no? No había una mezcla ni tampoco una imposición de la religión sobre la filosofía ni viceversa, ¿no? En cambio, en Oriente, en la China y en la India, sí, pues, ¿no? Estuvieron unidas, vinculadas. Incluso si nosotros hacemos un brevísimo repaso de lo que fue la filosofía en la China, que también se desarrolla pues, en los siglos VI y VII antes de Cristo, ahí, por ejemplo, en la China encontramos un montón de corrientes filosóficas, como por ejemplo el confucianismo, que fue liderado por Confucio, ¿no? Más conocido por los cronistas como Confucio, el taoísmo, liderado por Lao Tse, el budismo, por ejemplo, liderado por Buda Gautama, y si se dan cuenta, y se han puesto a pensar un ratito rápidamente, estas tres corrientes filosóficas, confucianismo, taoísmo y budismo, en la actualidad son religiones, ¿no? Siguen siendo religiones, ¿no? Cuando van a un chifa o han ido al chifa a Brasil, por ejemplo, han encontrado las figuras de Confucio o de Buda, ¿no? Entonces, en la actualidad persisten estas corrientes, pero ya estrictamente como religiones, ¿no? Incluso, si lo miramos de la perspectiva occidental,
y nos preguntamos, en la antigüedad, el confucianismo, el taoísmo y el budismo, principalmente en qué temas filosóficos reflexionó, podemos decir tranquilamente en preceptos morales, es decir, en temas que tienen que ver con ética y filosofía política. Y si miramos por otro lado lo que hizo la India, en la India todavía encontramos una cantidad inmensa, sí, de corrientes filosóficas, pero todas ellas van a reflexionar sobre conceptos metafísicos. Incluso van a acuñar términos como el Atman, que para la filosofía occidental sería como hablar de la psique, ¿no? El espíritu o el alma, ¿no? O hablar de principios como el Brahman, que sería para Occidente como por ejemplo la sustancia o el espíritu absoluto, mejor dicho, de Hegel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente estos filósofos hindús reflexionaron principalmente en lo que sería actualmente la metafísica o la ontología, ¿no? Ese fue su ámbito de estudio. Pero como les dije, en Occidente, en el Mediterráneo, donde aparece la filosofía griega, ya estuvo totalmente separada, ¿no? Desligada la filosofía de la religión. Es decir, las explicaciones de la mitología griega, que estuvieron incluso sustentadas por, si recordarán a su profesor de historia, por Hesíodo con la Tegonía, o el mismo Homero, ¿no? Con la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero esa explicación mitológica va a coexistir de manera pacífica, digamos así, con las explicaciones filosóficas, ¿no? Sin embargo, si ustedes revisan la historia de la filosofía o la historia de la ciencia, nos vamos a dar cuenta que la filosofía en el siglo VII antes de Cristo, por ejemplo, estuvo muy vinculada, muy unida a lo que es la ciencia. Es decir, en el mundo griego no había esa distinción o esa diferencia contemporánea actual de que, por ejemplo, yo en la mañana me dedico a hacer filosofía, a hablar de ética, epistemología, nociología, y en la tarde me dedico a hacer, pues, matemática, ¿no? Me dedico a hacer geometría, trigonometría, química, etcétera, ¿no? Esa diferencia es totalmente contemporánea. Incluso es propia del siglo XIX. Sin embargo, en el mundo griego, esa distinción no había, ¿no? Era un conjunto de conocimientos, digamos así, filosóficos y científicos, o científicos y filosóficos. Y claro, tenían un mismo objetivo, ¿no? Explicar, entender la naturaleza, ¿no? Explicar, entender los orígenes de la naturaleza. Y ahí, por ejemplo, hay muchos casos particulares que confirman este hecho, ¿no? Si ustedes revisan, Tales fue matemático y filósofo. Ni qué decir de Pitágoras, o de Arquímedes, ¿no? O de Hipócrates, o de Demócrito. Ni qué decir, por ejemplo, de Aristóteles. Si ustedes tienen el tiempo suficiente y revisan, por ejemplo, la vasta obra así en general de Aristóteles, el 70% de la obra de Aristóteles es una obra sobre ciencia. El resto recién es una obra, o son obras dedicadas a la filosofía, ¿no? Por eso les digo, en el mundo antiguo, en el mundo griego, la filosofía y la ciencia estuvieron totalmente unidas, ¿no? Y es ahí, en ese contexto de la cultura griega, donde se desarrollaron las polis griegas por todo el Mediterráneo, es donde aparece este nombre, el nombre etimológico de la palabra filosofía, que es filos, amor, y sofía, sabiduría. Por eso la traducción etimológica de filósofo sería literalmente el amante del saber, ¿no? O el amante de la sabiduría, ¿no? El que busca el saber, ¿no?
eso sería lo que plantea este significado etimológico de la palabra filosofía, ¿no? Ahora bien, ya sabemos que la filosofía occidental apareció en la Grecia antigua, pero ¿cómo surgió en el mundo griego? ¿Cómo surgió en el mundo helénico la filosofía? Y para eso hay que hablar de esto de acá. Antes de la definición de filosofía, de esto de acá. Del famoso paso del mitos al logos. Como les decía, en el mundo griego, las explicaciones racionales, filosóficas y científicas coexistían con las explicaciones religiosas, mitológicas. Las explicaciones mitológicas eran aquellas que explicaban el famoso paso del caos al cosmos. Recuerden que el término griego cosmos significa primero orden, luego universo y luego mundo. Por eso, las explicaciones mitológicas van a explicar cómo a partir del caos, surge todo el orden, cómo surge todo el universo. Esas son las explicaciones mitológicas, ¿no? Incluso allá aparecen las historias, los relatos, las fábulas de los dioses griegos, cómo se pelean entre ellos, cómo se emborrachan, tienen orgías entre ellos, todo ello. En cambio, las explicaciones racionales van a explicar esto de acá, cómo a partir del mitos, cómo se explica que a partir del mito surge logos. Es decir, cómo se van a dejar de lado las explicaciones basadas en fábulas, en mitos, en leyendas, para ya pasar a explicaciones racionales, para ya pasar a explicaciones totalmente filosóficas, donde ya se van a usar conceptos filosóficos como argea, usía, etc. ¿no? No olviden que logos, en griego, significa palabra, pero también razón. Por eso se dice que es el paso del mito a la razón, que es el logos. ¿Ok? Pero para que se dé este paso del mito al logos, hubieron varios factores como estos de acá. Factores que van a determinar cómo es el origen de la filosofía en el mundo griego. Hay 4 factores que van a marcar este hecho importantísimo. ¿Ok? A ver, quiero ver si cómo está. Un ratito, voy a conectar la laptop, ¿ya? Voy a conectar la laptop si no se me va a apagar. ¿Ok? Un ratito. Y ahora sí. Vamos a proyectar esto otra vez. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya. Sí, chévere. profe. Ya miren, entonces habían 2 explicaciones en el mundo griego, la mitológica que explicaba el paso del del caos al cosmos, a partir del caos surge el orden, el universo, y la explicación filosófica que era del paso del mito al logos, ¿no? Cómo se van dejando las explicaciones
mitológicas, las fábulas, los relatos, para ya pasar a las explicaciones totalmente racionales, ¿no? Filosóficas. Miren, pero hay varios factores, o como dice acá en la separata, en la diapositiva, perdón, varias condiciones como se dio ese paso del mitos a logos. Es decir, se dejan las explicaciones mitológicas para pasar a las explicaciones racionales. El primer factor es el siguiente: la tolerancia religiosa. ¿Eso cómo se explica, profesor? Que recién cuando el cristianismo aparece en Occidente, el cristianismo tiene una característica que es bastante intolerante. Y eso se vio mucho, por ejemplo, en la polis de Alejandría con Hipatia. Hipatia era una filósofa y matemática griega, pagana, ¿no? No adoraba a Jesucristo Superstar, y estaba a cargo de la biblioteca de Alejandría, y los cristianos fanáticos, como la biblioteca no tenía ningún libro que hablara sobre Jesucristo Superstar, querían destruir la biblioteca, ¿no? Y se da un momento, ya cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial por el Imperio Romano, y se comienzan a instaurar, sí pues, arzobispados en las polis griegas, llega un momento en que los cristianos se hacen mayoría y comienzan a perseguir a los griegos paganos. Comienzan a destruir sus monumentos de sus dioses griegos, a tratar de destruir la biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega un momento en que a Hipatia le dan muerte, ¿no? La despellejan viva a la pura Hipatia, ¿no? Esa intolerancia religiosa no existía en el mundo griego. La religión griega no tenía esa característica. Más bien eso es producto más bien del judeo-cristianismo, la intolerancia religiosa. Por eso, como habrán escuchado por ahí, coexistían, ¿no?, de manera armoniosa tanto la explicación filosófica como la explicación religiosa, ¿no? No había esa pugna. Otro factor importante es este de acá. Creo que está por acá. Miren. La polis griega, o las polis griegas, se desarrollaron acá, en toda la cuenca del Mediterráneo, el norte de Egipto, al sur de la península ibérica, en la península itálica, en la península ática, en la costa occidental de Turquía y Palestina. Obvio que las polis más importantes estuvieron acá, pues, ¿no? En la península ática, ¿no? Atenas, Esparta, Delfos, Macedonia, etcétera, ¿no? Pero la polis griega se desarrolla en todo el Mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo. Por eso los griegos se hacían llamar cosmopolitas. No tiene que ver nada con esa revista que lee la profesora de literatura. Cosmos viene, ya saben, tiene terminología orden, universo y mundo. Y politas viene del término griego polites, que significa ciudadano. Por eso la traducción literal de cosmos, que es mundo, y politas, ciudadano, es ciudadano del mundo. Como las polis griegas estaban repartidas por todo este lado, o por todo este ámbito geográfico, se consideraban ciudadanos del mundo. Y ahí está la diferencia, porque están en contacto con otras culturas, con los egipcios, los babilonios, los persas, etcétera, los fenicios, etcétera. Entonces, asimilan nuevas ideas, ¿no? Tienen esa virtud los griegos de asimilar nuevas ideas. Un ejemplo clarito de eso es Pitágoras y Tales. Tales y Pitágoras se fueron a Egipto y al Oriente
a aprender matemáticas. No se fueron a la CEPREUNI, ni refuerzo en Eureka, sino aprendieron matemática con los egipcios y con los babilonios. Y eso lo llevaron al mundo griego. El otro factor es que aparecen, por ejemplo, los famosos 7 sabios griegos, que van a hacer una reforma en la legislación griega. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, los famosos 7 sabios de Grecia, como Tales, uno de ellos, que las explicaciones mitológicas son insuficientes para explicar ya problemas que tienen que ver con ética, política, economía, es decir, con temas propios de la polis. Por eso van a proponer un nuevo sistema ético, político, para la polis, ¿no? Eso ya es un cambio de perspectiva. Y el último factor, muy conocido, es que supuestamente los griegos tenían mucho tiempo libre, ¿no? Así como ustedes. Tenían mucho ocio. Supuestamente los nobles, los aristócratas, tenían mucho tiempo libre porque tenían una gran masa de esclavos que se dedicaba al trabajo manual, a la actividad económica. Bueno, en el sentido de que trabajaban, ¿no? Hacían todos los trabajos manuales en ese mundo de las polis griegas, ¿no? Y un ejemplo de ello es Tales de Mileto, ¿no? O el mismo Platón, ¿no? Que eran nobles dedicados a la filosofía. Pero ese dato hay que tomarlo con cierto cuidado. ¿Saben por qué? Porque no siempre fue así. Aristóteles, por ejemplo, no fue noble, no fue aristócrata. Era el hijo de un médico que trabajaba en la corte del rey de Macedonia. Y en esa época ser el hijo de un médico equivalía a ser el hijo de un artesano, agricultor, pintor, etc., ¿no? Alguien que vivía de su trabajo diario. No era noble. Por eso ese dato del ocio hay que tomarlo con cierto cuidado, ¿no? En algunos filósofos se aplica y en otros no. ¿Ok? Pero esta conjunción de los 4 factores que les acabo de decir, ¿no? La tolerancia religiosa, que se llamaban cosmopolitas, el nuevo cambio en la legislación griega y el ocio, permitieron pues el famoso paso del mito a logos, ¿no? De que se va dejando la explicación mitológica para asumir explicaciones totalmente racionales, ¿no? Y así es como se va consolidando la filosofía y la ciencia al mismo tiempo en el mundo griego, ¿no? Por eso es muy común que por ahí hayan escuchado de que, ¿cómo dicen? De que la filosofía es la madre de la ciencia, una cosa así. Pero eso tiene que ver porque la filosofía y la ciencia estuvieron unidas, ¿no? Estuvieron muy vinculadas, ¿no? Ahora, ¿y qué es la filosofía, no? Miren, definir la filosofía es un problema filosófico. ¿Por qué es un problema filosófico? Porque no hay una definición, digamos así, válida para todos los filósofos, ¿no? O no hay una definición filosófica que sea la mejor. No hay eso. En filosofía hay un montón de definiciones sobre lo que es la filosofía. Y esas definiciones de filosofía han cambiado, han variado de acuerdo a la corriente del pensador o de acuerdo a la época en que nos encontramos. Por ejemplo, Sócrates definía la filosofía como un afán, como una búsqueda por el saber que se encontraba dentro de cada ser humano, ¿no? Era una búsqueda del conocimiento, pero dentro del ser humano, ¿no? En su alma, obviamente, ¿no? En la psique. En cambio, Aristóteles, como ven acá en la diapositiva,
tiene esa definición clásica que dice que la filosofía es aquella que estudia las primeras causas, ¿no? O los primeros principios de las cosas. Esa es la definición de filosofía de Aristóteles, ¿no? O, por ejemplo, una de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein es un filósofo ya del siglo XX. Wittgenstein, más bien, no consideraba la filosofía como una ciencia, ni como una disciplina, ni como una búsqueda, sino más bien Wittgenstein definía la filosofía como una actividad que tenía como propósito aclarar los malentendidos del pensamiento producto del mal uso del lenguaje, ¿no? Una definición totalmente distinta a la de Aristóteles o Sócrates, ¿no? Ni qué decir, pues, de Descartes, ¿no? Ni de Hegel, ni de Heidegger, que pueden apreciar ahí en la diapositiva, ¿no? Para Heidegger, más bien, la filosofía, como ven ahí, era más bien como una herramienta que nos ayudaba a pensar, a razonar, a reflexionar, para buscar nuestro sentido, ¿no? Para buscar el sentido del ser, como decía Heidegger, ¿no? En cambio, para Hegel, por su visión totalizadora de la filosofía, concebía que la filosofía era una especie de saber absoluto, ¿no? Que se imponía sobre la religión y sobre la ciencia, ¿no? Es decir, definiciones hay un montón en filosofía, y como se dan cuenta, varía, cambia de acuerdo al pensador, la corriente o la misma época, ¿no? Por eso, asumiendo que todos ustedes son nuevos y no son cicleros, yo les recomiendo que estas definiciones de filosofía, como las que van a encontrar en el libro, en el aula virtual, las repasen y se las aprendan, ¿no? Porque si hay una pregunta de filo, es clásica que le pregunten, marque usted cuál es la definición de filosofía de Descartes. O marque usted cuál es la definición de filosofía de Wittgenstein o de Heidegger, ¿no? Entonces, te la aprendes eso y marcas al toque, ¿no? Porque no hay una definición exacta o válida para todos, ¿no? Eso no hay. Miren, hay otro tema que no podemos dejar de lado. ¿Dónde le habrán puesto la coordinadora? Bueno, eso es lo que expliqué. Ya miren, vamos por acá, las preguntas filosóficas. Como les acabo de explicar hace un rato, hubo 4 factores que determinaron cómo surge ese paso del mito al logos, ¿no? Y se dejan las explicaciones mitológicas del caos al orden, ¿no? Pero si nos preguntamos ya específicamente cómo surge la filosofía en el ser humano, o por ejemplo, cómo surge la filosofía en el ser humano o en el hombre griego, mejor dicho, hay una explicación muy interesante que plantea Aristóteles al respecto, que dice que la filosofía va a surgir en el ser humano, o sea, va a traer como consecuencia que yo elabore preguntas filosóficas, por ejemplo. Eso va a ser producto, por ejemplo, del famoso estado de asombro. Porque miren, según Aristóteles, el ser humano cuando aparece por primera vez en la naturaleza, entra obviamente en contacto con las cosas, ¿no? Con los árboles, las montañas, el firmamento, el mar, los animales, ¿no? Tu perrito, tu gatito, la profesora de literatura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? El monstruo que tienes de profe de economía, todo eso, ¿no? Entras en contacto con todo eso, ¿no? Pero dice Aristóteles que el ser humano cuando entra en contacto con esas cosas, obviamente se asombra, obviamente se admira. ¿Y de qué se va a admirar? No solamente se va a admirar
de la armonía o de la complejidad que ven las cosas, sino también de la belleza que ven las cosas. Es igual, por ejemplo, yo me acuerdo cuando invité a la playa a la profesora de literatura, a una de las profesoras de literatura, que no me acuerdo su nombre, la invité a la playa, ¿no? Fuimos a la Costa Verde, llegamos como al atardecer, 5:30 en el verano, 5:30, 6:30 más o menos, y vimos cómo se comenzó a oscurecer, ¿no? Cómo el sol comenzó a caer y cómo se puso azul y negro el firmamento, ¿no? Y comenzaron a aparecer algunas estrellas, ¿no? ¿No? Es decir, exacto, ¿no? El ocaso. Y en ese momento uno se admira, ¿no? Uno se asombra, ¿no? No solamente porque bonito es, ¿no? Qué bello que es, ¿no? Sino se comienza a preguntar esto de acá. ¿Quién es el creador de esto, no? ¿Por qué se oculta el sol, no? ¿Por qué sucede este fenómeno que es el atardecer, no? ¿Cuál es el principio de nuestro universo, no? ¿Cuál es el sentido de mi vida, no? Es decir, en ese momento tan cotidiano, tan común, surgen preguntas filosóficas, ¿no? Es normal que nos hagamos esas preguntas filosóficas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, ¿no? Pero, si se dan cuenta, todos los seres humanos podemos hacernos esas preguntas, ¿no? Es normal. Es decir, desde el hombre común, el guachimán de mi barrio, el cobrador de la combi, el chamo que me trae el delivery, todas esas personas, los científicos, el cura o el pastor de mi iglesia, todos se admiran, todos se asombran y se preguntan este tipo de preguntas filosóficas. Pero la diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en la actitud filosófica. Es decir, en la manera como yo respondo esas preguntas. Y ahí es donde yo voy a diferenciar tranquilamente preguntas filosóficas de científicas y preguntas filosóficas de preguntas religiosas. Porque voy a dar una respuesta a cada una totalmente distinta. Y por eso hay diferentes tipos de actitudes, ¿no? Actitud común, cotidiana, filosófica, científica, religiosa, psicológica, etcétera, ¿no? Son maneras de cómo respondemos preguntas como estas, ¿no? Pero la que nos interesa hoy día son más bien las de la actitud filosófica, ¿no? Y tenemos en la actitud filosófica 5 características, ¿no? Totalizadora, ¿por qué? Porque busca una explicación, ¿no? Total, general, en conjunto de las cosas. Un ejemplo de ello es si le preguntamos a algún filósofo qué es el ser humano. Obviamente, ahí hay 2 posibilidades. Si el filósofo es tomista, obviamente nos va a decir que el ser humano es producto de la creación divina, ¿no? Que tiene un alma racional, ¿no? O tiene un alma que es eterna, inmortal, etcétera, ¿no? Pero si es un filósofo de acuerdo a la epistemología o está de acuerdo con los avances de la epistemología, diría pues que el ser humano es producto de la evolución, ¿no? Producto de la selección natural, ¿no? Que ha sido una especie más que se tuvo que adaptar a su nuevo hábitat, a su nuevo ambiente, y así poder sobrevivir, ¿no? Lo que le permitió liberar las manos, desarrollar el cráneo, tener un cerebro, y al desarrollar una mente, poder tener un lenguaje, ¿no? Para poder comunicarse, ¿no? Desarrollar pensamiento, etcétera, ¿no? Incluso diría que el hombre es un animal social, ¿no? Le gusta andar en mancha, en grupo, ¿no? No solo. Esa sería una explicación totalizadora. Y radical,
Porque miren, radical es la gran diferencia con el científico. El científico, cuando busca explicar algún hecho o algún fenómeno, trata de explicar todas sus características, ¿no? Sus causas, sus efectos, cómo funciona, etcétera, ¿no? Pero el filósofo, de todas esas, le interesa simplemente la principal, la primera, la fundamental. Al filósofo le interesa comprender, entender la causa originaria, fundamental de las cosas. Y esa es una sola. Ese es el famoso concepto de ser. El famoso concepto de ser ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, los presocráticos a este principio fundamental que es el ser lo llamaban arjé, ¿no? El agua, el aire, el fuego, la tierra, etcétera, ¿no? O Platón lo llamaba las formas, ¿no? Formas o ideas. Tomás de Aquino lo llamaba Dios. Hegel, el espíritu o la idea absoluta, ¿no? Marx, la materia, ¿no? Distintos nombres para referirse al mismo principio fundamental que es el ser, ¿no? El principio de las cosas. Ese es lo que buscan siempre entender, comprender los filósofos. Por eso es radical. Bueno, la otra es racional, porque eso es también otra diferencia con los científicos. Los científicos siempre cuando buscan explicar algún fenómeno, usan instrumentos científicos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en bioquímica, los químicos que van a ingresar a la uni, ¿no? Van al laboratorio, usan su probeta, sus tubos de ensayo, ¿no? Microscopios, etcétera, ¿no? Su laptop, todo, ¿no? Eso no usa el filósofo, ¿no? El filósofo, ¿qué usas? Simplemente su razón. Su razón. Como solamente usa su razón, obviamente que elabora argumentos, teorías coherentes y bien argumentadas, ¿no? Un ejemplo de ello es Platón, ¿no? A Platón, cuando le preguntan qué es el conocimiento, Platón plantea la famosa teoría de la reminiscencia, pues, ¿no? De que supuestamente el demiurgo le puso el conocimiento al hombre cuando era una mera alma racional, luego se reencarnó y se olvidó en el mundo sensible, ¿no? En esa teoría de la reminiscencia, pues no hay ningún instrumento científico que haya usado Platón. Simplemente su mera especulación, ¿no? Su mero razonamiento. Y luego es crítica, ¿no? Bueno, eso es algo importantísimo en la filosofía y lo diferencia de la religión. Porque tú cuando vas, por ejemplo, ahí está, cuando fuiste el mes pasado a dar tu examen de admisión presencial en la uni, ¿no? Antes de hacer la cola temprano, fuiste a la iglesia, al templo, a pedirle a Jesucristo Superstar que por fin después de tantas CEPRES que has pasado, por fin ese año ingreses, ¿no? En ese examen ingreses, ¿no? Eres creyente, ¿no? Crees, como diría Kant, a priori, de que Dios existe, ¿no? Y además es bueno y te va a hacer el favor de ingresar, ¿no? No pones tú en duda, no pones tú en cuestionamiento la existencia de Jesucristo Superstar, ¿no? En cambio, los filósofos no, pues. Los filósofos siempre cuestionan, critican, no aceptan ninguna teoría, ninguna idea, ningún argumento válido a priori, ¿no? Todo lo cuestionan, todo lo critican. Eso es, por ejemplo,
lo que le pasó a Galileo. Galileo, que fue un filósofo y científico en el Renacimiento, se puso a leer no el manual de la CEPREUNI, se puso a leer el Tratado de Física de Aristóteles. Y Aristóteles pensaba erradamente que los cuerpos más pesados caían primero que los cuerpos livianos, ¿no? Galileo agarró, se subió a la torre de Pisa y hizo el experimento, ¿no? Soltó dos cuerpos, uno más pesado que el otro, creo que eran algo de balas de mosquete o de cañón, que era algo así, y se dio cuenta que ambos caían al mismo tiempo, ¿no? Y de esa manera se dio cuenta que lo que decía Aristóteles estaba mal, ¿no? Así como cuando ustedes marcan su examen de admisión, igualito, ¿no? Estaba mal todo eso. Es decir, en ese momento Galileo fue crítico, ¿no? Fue cuestionador, no aceptó lo que le dijo el Tratado de Física de Aristóteles, ¿no? Lo cuestiona, obviamente con experimentos, no champeando como ustedes en el examen, ¿no? Y luego, miren, problemático, ¿no? Esta es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Si yo cuestiono, si yo siempre critico, voy a encontrar, ¿qué cosa? Problemas, obviamente, ¿no? Problemas donde antes se pensaban que habían verdades, ¿no? Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Copérnico, también en el Renacimiento. Copérnico, con su telescopio, se puso a observar las estrellas, ¿no? Y se dio cuenta, descubrió que el movimiento planetario de Venus y Marte era totalmente distinto al resto de planetas. Tenía un movimiento retrasado. Es decir, en unas noches avanzaban igual, pero había noches en que se quedaban como estáticos, y luego había noches en que parecía que retrocedían a su órbita anterior, ¿no? Ese problema descubrió Copérnico, ¿no? Y dijo, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué está sucediendo, no? Y buscó respuesta ¿dónde? En la CEPREUNI, en Eureka buscó respuesta a Copérnico, se matriculó en la tarde en Eureka para buscar respuesta a eso. No, se puso a leer el famoso Almagesto, que es el Tratado de Astronomía de Ptolomeo, donde sustenta el famoso geocentrismo. Se pone a revisar eso y por ningún lado del Almagesto Copérnico encuentra explicación a ese movimiento retrasado de Venus y Marte. ¿Y por qué, profe? Porque a Ptolomeo en la antigüedad, como dirían ustedes, simplemente se le pasó, no lo vio, por eso no pudo explicar ese fenómeno. Entonces, cuando descubre eso, Copérnico plantea una nueva teoría, ¿no? Que es el famoso heliocentrismo, ¿no? Pero como se dan cuenta, lo crítico y problemático están vinculados, ¿no? Si cuestionamos, encontramos, por ende, problemas. Eso es normal en la actitud filosófica, ¿no? Entonces, no olviden que esas son las 5 características de la actitud filosófica, ¿no? Y también, por último, vamos a ver las disciplinas filosóficas. En la actualidad hay un montón de disciplinas filosóficas, como por ejemplo la ontología o metafísica, que estudia el ser. Ya saben, si en el examen les preguntan qué es el ser, es el principio fundamental de las cosas, es el principio fundamental de la realidad. Así como en tu iglesia o en tu templo el cura o el pastor te dice que Diosito es el creador de todo, igualito para los filósofos,
El ser es el principio de todas las cosas. También estudia la ontología de los entes. Profe, ¿qué son los entes? Los entes son todos los objetos que tenemos en la realidad. Objetos reales, como mi laptop, como mi celular, ¿no? Como mi gatito que está durmiendo, son reales. También objetos ideales, ¿no? Como los números, ¿no? Las figuras geométricas. Pero también objetos irreales, como todo aquello que es producto de mi fantasía, ¿no? Por ejemplo, los personajes literarios, ¿no? O algo más cercano, por ejemplo, ahora que me voy a ir a ver Batman con la profesora de RB, Batman, Superman, Spider-Man, ¿no? Iron Man, ¿no? Todos esos son personajes de mi imaginación, de mi fantasía. Para la filosofía son entes u objetos irreales. Eso estudia la ontología o metafísica. Tenemos la nociología, que estudia los problemas del conocimiento, el problema de la posibilidad, de la naturaleza del conocimiento, los tipos de conocimiento, cotidiano, filosófico, científico. Luego tenemos la epistemología, que estudia el conocimiento científico principalmente, estudia el proceso de la investigación científica, es decir, sus funciones y su metodología. Se pregunta qué es la ciencia, qué no es ciencia, por ejemplo. Luego tenemos la axiología, que estudia los valores, los distintos tipos de valores. Hay una cantidad inmensa de valores en la axiología, como hedonísticos, sensoriales, jurídicos o sociales, vitales, religiosos, morales, un montón hay. Y la axiología se pregunta, por ejemplo, en la valoración, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La clásica, ¿no? Por ejemplo, cuando conocí a la profesora de literatura, yo dije, qué bonita que es, ¿no? Qué hermosa que es. La axiología se pregunta, ¿esa valoración de quién dependió? ¿Del sujeto como yo o de la profesora como objeto? ¿No? Unos dirán, no, depende del sujeto, de sus gustos, ¿no? De sus preferencias. Otros dirán, no, depende del objeto, ¿no? La profesora es bella de por sí, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver luego, ¿no? La ética, que estudia la moral, ¿no? Ahí vamos a distinguir lo que es persona moral, inmoral y amoral, las características de la persona moral, ¿no? Que tenga conciencia, libertad y responsabilidad moral, etcétera. La estética, ¿no? Que estudia la experiencia artística, estudia valores como la belleza, ¿no? Pero también, para ir terminando, está la antropología filosófica, que estudia el ser humano, ¿no? O sea, ahí en la antropología filosófica se pregunta a la filosofía acerca cuál es el origen del ser humano, cuál es la naturaleza del ser humano. La filosofía política, que estudia al Estado, las formas de gobierno, las leyes del Estado, la relación del hombre con el poder, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la lógica, que estudia las inferencias, ¿no? Las inferencias y los principios lógicos para determinar cuándo son válidas o inválidas las inferencias, ¿no? Felizmente, todas estas disciplinas filosóficas las vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, eso lo vamos a desarrollar en las próximas semanas con mucho mayor tranquilidad. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir para darle las claves del libro. ¿Ok? A ver, antes que se vayan. Uy, el libro, un ratito. Me olvidé de bajar el libro. Libro, acá está. A ver. Me apuntan las claves del libro. Me llamo Luis.
Por si acaso me llamo Luis Carrera, no se olviden. Ujú. Ujú. Ya la 1 es casa, 1 casa, 2 enano, 2 enano, 2 enano, 2 enano, 3 también enano, 3 también enano, 3 también enano, 3 enano, 4 enano, 4 también enano, 4 también enano, 4 también enano, 5 también enano, 5 también enano, 5 también enano, 6 beso, 6 beso, 6 beso, 7 también beso, 7 también beso, 8 casa, 8 casa, 9 dedo, 9 dedo, 9 dedo, y 10 enano, y 10 enano, y 10 enano, y 10 enano. Bueno, entonces, eso es todo, estimados amigos. Voy a detener la grabación. Profe.